Para su defensa tiene la palabra la señora Cañizares. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Miren, legislar es emprender un camino intelectual que parte de la identificación de una demanda social. El Grupo Parlamentario Vox, en mayo de 2020, ya presentó una proposición de ley para eliminar este impuesto, la cual fue vetada por el Gobierno sin opción a debate en esta Cámara, decisión que hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional. Así, una vez más, el Gobierno da la espalda a su pueblo y desoye sus demandas. Y es que en pleno siglo XXI el impuesto sobre sucesiones y donaciones enfrenta numerosos problemas de legitimidad social, siendo la figura impositiva más polémica de nuestro sistema tributario. En estos momentos de crisis en los que los gobiernos europeos reducen los impuestos, el Gobierno de España opta por lo contrario, aumentando la presión fiscal al ciudadano medio. El brusco incremento en las cifras de fallecimientos registrados en España como consecuencia de la COVID, más de 100.000, hacen necesario formular una transformación de calado en el sistema tributario que ponga fin a un impuesto cuya utilidad y legitimidad están en entredicho. Y esta iniciativa, por tanto, no es un capricho, sino la necesidad de dar respuesta a la demanda de millones de españoles, muchos de ellos representados por la Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones, que es un movimiento social y apolítico que agrupa las principales asociaciones que luchan contra la injusticia de este cruel tributo y que ha recabado más de 1 millón de firmas contra este impuesto. Firmas de ciudadanos que no pertenecen a las élites, no son ricos ni poderosos, sino todo lo contrario, trabajadores y personas humildes, expoliadas y que en muchos casos viven auténticos dramas. Una plataforma que además cuenta con un amplio apoyo institucional de colegios profesionales, asociaciones e incluso del Defensor del Pueblo, socialista por cierto, señor Mújica, que ya en el año 2003 solicitó la eliminación de este impuesto por injusto, abusivo, carecer de progresividad y no cumplir con la función redistributiva que establece el artículo 31 de la Constitución española, destacando su escaso impacto sobre los recursos públicos. Un impuesto que vulnera derechos constitucionales recogidos en los artículos 14, 31 y 33. Es paradójico que exista una menor tributación para un premio de lotería que para el sobrino que hereda el piso de un tío suyo. El texto de nuestra iniciativa, por tanto, esgrime al menos 8 razones que justifican la abrogación de este tributo. Genera desigualdad, no atiende al principio de progresividad, no contribuye a la redistribución de la riqueza, desincentiva el ahorro en las familias, supone una mínima aportación a los recursos públicos, provoca renuncia a herencias y, por último, es cuestionado por las instituciones europeas, como así queda patente en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, que declaró contrario al derecho originario de la Unión Europea el régimen fiscal establecido en el impuesto de sucesiones y donaciones español, por considerarlo incompatible al principio de libre circulación de capitales, infringiendo los artículos 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Y no obstante, de los grupos parlamentarios que defienden la pervivencia de este tributo, desoyendo la voz del pueblo, escucharemos argumentos que son falaces y que desmontaremos uno a uno. Dirán, por ejemplo, que es un impuesto que está presente en toda Europa. Mentira. La realidad es que el impuesto está siendo progresivamente eliminado, no existiendo en más de la mitad de los países de la Unión. Y en aquellos que lo mantienen cumple una función más regularizadora que impositiva. ¿Que es un impuesto defendido por economistas? Mentira, ya que lo consideran un ataque directo al ahorro de las familias, generando desinversión, paro y miseria allí donde se aplica. ¿Que es un impuesto justo progresivo que redistribuye la riqueza? Falso, porque rompe el principio de igualdad entre los españoles, con versiones diferentes para cada autonomía, llegando incluso a ser confiscatorio. Por tanto, la aplicación de este tributo es la más injusta, ya que recae sobre la clase trabajadora, no tiene en cuenta la capacidad económica real del heredero para hacerle frente, y este o bien tiene que renunciar previamente a lo que por derecho le pertenece o, en caso de aceptar de buena fe la herencia y no poder pagar el impuesto, le perseguirán hasta dejarle arruinado. Y es que precisamente aquellos con sobrados recursos económicos se permiten eludir este impuesto, recursos que no están al alcance de las familias trabajadoras que sufren el expolio que este impuesto conlleva. También dirán que las renuncias a herencias son por deudas del difunto. Mentira, las administraciones ocultan las renuncias que se producen cuando las familias no pueden acceder a créditos que les permitan liquidar el impuesto, y el dato es demoledor del informe del Colegio Notarial, que cifra en las autonomías donde más se tributa un aumento del 420%. Dirán que se tributa por el valor real de los bienes inmobiliarios. Este valor atribuido a los bienes objeto de tributación se determina por la Administración al margen de la realidad inmobiliaria, pese a las sentencias en su contra del Tribunal Constitucional y Supremo que cuestionan el método de cálculo utilizado en las valoraciones, un método que lleva a una sobrevaloración de los bienes, elevando exponencialmente la cuota pagada del impuesto. Y si usted no está de acuerdo, recurra a los tribunales, pero antes pase por caja y pague, pues en caso contrario le embargo su patrimonio.
¿Que sin este impuesto peligran servicios públicos? Mentira, porque se trata de un tributo con recaudación testimonial, apenas el 1% del presupuesto económico, y a pesar del bajo impacto de su recaudación sobre los ingresos, es el que más daño psicológico y dolor y dramas provoca en las familias de los españoles, arruinando sus vidas en muchos casos. Y por último, lo más indignante es que alegan que el legítimo movimiento social contra este tributo es una maniobra partidista. Miren, deslegitimar esta lucha social es querer acallar la expresión de la voluntad popular, a la cual nos debemos, y el Estado debe preocuparse más por generar riqueza y bienestar a sus ciudadanos que por recaudar. Con 22 ministerios, 17 reinos de taifas y con un gasto político disparado a costa de asfixiar al ciudadano, ya es hora de recortar gastos improductivos y eliminar esta injusticia social, ¿no creen? Miren, termino. En resumen, en España existe lo que podríamos denominar una persecución fiscal. Los rendimientos de tu trabajo por IRPF. Si te compras un piso, transmisiones patrimoniales. Si lo vendes, IRPF y plusvalía. Si te gastas tu dinero, IVA. Si quieres donarlo, donaciones. Si lo ahorras, patrimonio. Y al final, que ya solo te queda morirte, entonces, sucesiones.